Buenos días, vamos a dibujar un vaporizador, el que ya ustedes hicieron de tarea, perdón, en el examen. Y comenzamos un poquito a revisar las proporciones. Voy a hacer el primer eje horizontal, donde voy a poner la elipse principal. Voy a definir que mi elipse sea así de grande. Entonces aquí la pongo y voy a comenzar haciendo la elipse. Pongo el papel inclinado y me concentro. Ok, bajamos las verticales. Digamos, vamos a darle este grosor. Lo puedo medir aquí. La altura a partir del eje. Voy a medir esta altura aquí. Y lo pongo acá. Y ahora en vez de hacer una elipse, nos queda fácil copiar esta curvatura. Vean que aquí me quedó un poquito más alto. Fíjense siempre en esta parte. Vean. Esta parte me quedó un poquito más grande que esta. Entonces simplemente la corrijo. Y ahí pongo la curvatura para que sea completamente simétrica esa elipse. Y ahora, como habíamos medido esta distancia, voy a ponerle H para que no se esté confundiendo esta de aquí para acá. Entonces la vuelvo a poner aquí. Y trato de hacer esa curvatura desde este punto hasta el otro, pasando por ese centro, así. Ahora, esta altura que tengo acá se va a repetir en esta parte de abajo 1,5 veces. Entonces lo pongo aquí 1,5, como decir acá. 1,5. Por ahí sería el final, pero eso va a estar más bien en el centro, no en los costados, porque esa parte va a ser esférica. Entonces aquí pongo 1 y el medio acá. Entonces voy a bajar esto hasta acá, recto, vertical. Aquí no lo medí, voy a ponerlo acá. Estas mediciones siempre se hacen del eje horizontal. Entonces alargo acá. Y a partir de ahora voy a hacer una curva, pero no voy a hacer una curva paralela a esta, sino que voy a hacer una curva desde ese punto porque va a ser un poco esférico. Eso va a ser esférico. Entonces no tiene que ser paralelo a la parte de arriba. Ahora tenemos un bastoncito, ¿verdad? Un bastoncito que viene aquí de este lado. Y este bastoncito va a estar en la parte de abajo, en el recipiente de abajo. Entonces, aquí voy a hacer una elipse para ubicarme. Voy a hacer esta elipse nada más. Para ubicar un centro, el centro lo tengo aquí. Vean, aquí paso la vertical desde el punto de arriba, ¿verdad? No de los puntos que medí, sino que desde arriba, y encuentro un centro ahí en esa elipse. Y a partir de ese centro es que yo hago el eje para el bastoncito, digamos para el mango de ese vaporizador. Y esta parte se va a repetir ahí 1,5 veces. Pero yo tengo este ancho y tengo que contar el 1,5 veces. Lo tengo que contar a partir de acá, de la elipse. Aunque hay una parte que yo no la veo porque está detrás, ¿verdad? No la voy a hacer aquí, siempre se hace en el eje X o en el eje Z, pero nunca aquí de frente. Entonces, este ancho lo pongo acá, bueno, pues lo podemos medir. Aquí lo tengo un poquito grande. Lo tengo aquí 1,5. Ahora voy a definir el ancho de ese bastoncito, ¿verdad? Que sea lo suficientemente grande para sostener
esta estructura del vaporizador, y perpendicular, acá perpendicular, voy a hacer el eje de las elipses, aquí perpendicular. Reviso que mida lo mismo de este lado, aquí está, y aquí vean que me salió un poquito más pequeño, entonces lo corregimos. Entonces ponemos ese ancho más ancho. Y por acá vamos a hacer otra elipse. Esta elipse es muy importante, ¿verdad? Todo esto es como si fuera un cilindro. Pero hay una parte de aquí para atrás que ya no va a ser cilindro. Entonces vean, esta es una línea Z, perdón, X. Viene desde la derecha y a partir de este centro voy a hacer en ángulo de 120 grados mi Z. Y donde Z corta la elipse, digamos aquí cortó Z, este Z, ahí cortó. Entonces voy a hacer una línea paralela al borde del cilindro. Y acá cortó en esa parte, entonces aquí voy a hacer la línea paralela. Ese es el pedacito, digamos, que queda. Y aquí voy a hacer una elipse horizontal. Que termine acá, tangencialmente, aquí da la vueltita. Y en esta parte hay una curvatura, porque eso quedó como quien dice medio cilindro. Ahí quedó medio cilindro. En esta parte le voy a hacer una curvatura, la curvatura del cilindro, y aquí continúo con el cilindro, pero esta parte termina ya. ¿Qué hice con ese dibujo? Que esta parte es completamente plana y esta parte es cilíndrica. Y seguimos acá. Voy a hacer una elipse más pequeña. Voy a dejar un espacio y hago esta elipse más pequeña. Le voy a llamar E1 y la voy a poner aquí. Voy a hacer esa elipse. Vean que las elipses las hacemos muchas veces para que queden lo mejor posible. Entonces trato de dejar este espacio atrás como adelante, uniforme. Y ahora voy a hacer una elipse más pequeña que ella, pero más arriba. Más arriba. Digamos que esté acá, más arriba. Entonces ahí yo la tengo la E1 y ahora voy a poner la E2, que la voy a hacer más pequeña, es esa. E2. Entonces aquí voy a marcar que esa va a ser el eje y aquí voy a marcar que este va a ser el eje. Y entonces hago otra elipse paralela, digamos genéticamente igual. Vean que tenía aquí el eje, entonces vamos a revisar. A mí me salió, que no siempre salen simétricas, que esta era la elipse, digamos, esa. Entonces, del centro para allá. Y aquí voy a meterla. No. Es que si la pongo aquí, me corta mucho. Voy a hacerla más pequeñita, voy a hacerla un poco más pequeña, así. Ahí el eje y aquí el eje. Es que la iba a hacer más gordita, pero no vale la pena porque me como un pedazo de esto. Entonces yo voy a hacerla aquí esta, así. Ustedes tienen que ir afinando simetrías, de que sean igualmente gorditas. Todavía tengo la de atrás, vean que yo quería que pasara la de arriba un poquillo más arriba que la de atrás, pero no, la vamos a dejar igual, la vamos a dejar la de atrás así. Y ahora en esta que tengo acá, todavía voy a hacer una elipse más pequeña, que es donde estaba la iluminación del vaporizador. Voy a ponerlo aquí. Esta va a ser la E3.
ahí y aquí. Esta es muy pequeñita, ya no la voy a hacer con el brazo, sino que la voy a hacer con la mano. Vean que estoy moviendo la mano, no el brazo. Si muevo el brazo, entonces pierdo, digamos, el control para una elipse tan pequeña como esta. Ahora, esta es una pieza y esta es otra. Entonces tenemos que pensar que aquí esta línea sigue y aquí más bien esta se mete. Entonces aquí esta se mete y esta continúa para allá. Y otra cosita son las líneas de relieve que voy a utilizar. Vean, tenía aquí la Z, la X, perdón. Entonces voy a poner aquí una X y voy a poner aquí una Z. En esta parte está completamente recto, o plano, digamos, plano ahí. Y vean que esta elipse que tengo acá, la elipse 2 es más pequeña que la elipse 1. Entonces aquí vamos a hacer una especie de cono, ¿verdad? Pasando por allá. Y aquí le doy la vueltita. Entonces cuando yo llegué a esta elipse, aquí bajo, en cono, digamos bajo, como si fuera una rampa. Y después, ¿qué es lo que pasa? Este pedazo está completamente plano. Bueno, aquí voy a terminar esta elipse porque no está muy definida. Por eso es bueno hacer la estructura siempre, porque la estructura nos va diciendo en qué plano estamos. Aquí quedé en un plano, plano, valga la redundancia, horizontal. Entonces, continúo con esto y aquí otra vez con la X. Abajo tengo este pedacito de la X, ahí. Y en cuanto a la Z, aquí voy a tener el paralelismo a la Z. Vean que esto es inclinado y esto es paralelo a la Z que llevaba allá. Y voy a tenerla ya por detrás. Y ahora bajo aquí en la vertical, puedo meterme un poquito y vuelvo a salir. Y ahora me voy hacia el centro de la esfera. Vean que ahí tienen que meterse porque son dos piezas. Entonces aquí seguimos vertical, me meto un poquito, sigo vertical. Y aquí tenía la elipse, ¿recuerdan? La elipse que había construido ahí abajo. Entonces, a partir de ese punto de la elipse, hago una curvatura, digamos que corresponde a la esfera, no a un cilindro. Y ahí básicamente estamos. Ahora, ¿cómo trabajamos esto como si fuera cromo? Entonces, esta parte tenemos que dividirla a la mitad. Y la primera mitad va a tener negro, una línea negra, del lado abajo, ¿verdad? Una línea negra, después viene la línea blanca y después viene el gris. En este caso estoy cogiendo un gris 40. Voy a pasar aquí el gris. Del gris al negro tengo que dejar una línea blanca. Yo no me traje, estoy en otra casa y no me traje los pilot de delinear, entonces ahora voy a tener que delinear con otros. Pero aquí están. Voy a alinear esta linecita negra. Después va lo blanco y después el gris. Okay. En este caso, acá es muy pequeño, esta parte es muy pequeña, entonces no le vamos a meter ni el blanco ni el gris, ahí se terminaron. Y en este caso voy a dividir aquí, esta es la mitad, voy a dividir la mitad de la mitad, o sea un cuarto acá. Y ahí voy a hacer la partecita negra, la línea negra del lado acá de ese cuarto. Recuerden que aquí nos metíamos, entonces yo hago la línea negra a partir de ese punto. Ahí puedo meter, vean, el pilot está un poco ancho. Me está dejando unas líneas un poquito anchas, entonces es mejor que cojamos el R-line para después rematar eso.
que está un poco ancho. Vamos a ver si hay alguna otra. Esta está más delicada. Y voy a meterme aquí. Igual aquí. Ok, y tenemos el blanco ahí idéntico. Entonces, obviamente lo que voy a pintar es el gris oscuro. El blanco obviamente no lo pinto, simplemente dejo un espacio ahí. Voy a coger la mascarilla de este lado, tratando de que quede un espacio a propósito, para que me quede el blanco. Y acá ese gris está bastante nuevo, entonces deja mucha mancha. Hay que estar cambiando de papel. Ahora, no tengo el 202, pero voy a pasarle del otro lado. Este celeste, que es el 48. Recuerden que el 202 era el que se usa más acá, pero estoy en otra casa por lo de la pandemia. Estoy ahorita en otra casa. Solo porque es el lado izquierdo, pero acá sí tenemos que hacer énfasis en que todo eso está iluminado. En esta parte también. Siempre pintamos la parte de atrás iluminada, ¿sí? Ahí. Y los grosores. Ahora podemos traernos un poquito, pero solo un poquito. O si no, con lápiz lo pueden hacer. Y en este caso de aquí arriba también vamos a pintarle un poquito de celeste. Vean que este es un cilindro completo, entonces tiene celestito. Aquí también tiene un poquito de celeste porque esa parte es plana. Esa parte es plana y entonces lo alargamos por allá. Y nos hace falta el gris claro. El gris claro es en esta mitad, hasta la mitad. Muchos no dibujaron hasta la mitad. Hay que pintar hasta la mitad. Y completo, ahí completo, ¿verdad? Siempre diferenciar el gris claro del gris oscuro. Bueno, una cosa que me faltó fue la curvatura. Entonces, en esta parte de acá, la línea de relieve tiene que ser curva. Vean, ahí me faltó, se me olvidó. Y tenemos que tratar de simular también ese negro. Y aquí, en ese caso, como es redondo, yo no debía haberlo hecho así, sino que jalarlo un poquito más. Cuando es redondo tenemos que quitar un poquito más. No se preocupen porque eso se va a arreglar con el fondo, pero necesito hacerlo. Necesito redondear esto. ¿Verdad? Aquí va redondeado. No tenemos otras, bueno, aquí iría redondeado así. Aquí va redondeado, redondeado, redondeado. Y aquí esta parte redondeada. La iluminación que tenía una luz verde. Voy a ponerle, perdonen acá, una lucecita verde.
Bueno, voy a aprovechar también para hacerle el fondo de ese mismo color. Como me equivoqué acá, voy a tratar de disimular esa parte. Vean, todo eso era más curvo. Entonces no voy a hacer un fondo vertical, sino que más bien un fondo horizontal. A partir de ahí para arriba. Tengo que definir hasta dónde llega ese fondo para cogerlo del otro lado, entonces mejor lo hago desde acá. Ya ahí tenemos la misma altura. Cerca del objeto lo vamos a oscurecer más. Y los blancos van a ir creciendo. Este era el punto que me había equivocado. Ustedes inclusive pueden coger un verde más oscuro o pasarle un poquito de lápiz ahí. Pero no importa porque son líneas estructurales, entonces deberían poderse tapar. Y vean que aquí mantenemos el nivel de la parte de abajo. Voy a hacérselos aquí. Ahí está, este punto, y aquí serían estos. Aquí cogemos la mascarilla del lado del objeto para respetar el objeto, para resaltarlo. Entonces aquí pintamos bastante para resaltar el objeto. Pintar bastante significa menos blancos, pero tampoco es que no deban haber del todo. Si lo hacen suave, no dejan demasiadas líneas. Vean ahí, yo estoy pasando unas lineecillas extra, tratando de oscurecer más esa parte. Los rayonazos anchos y delgados es bueno estarlos utilizando. Y tener siempre un solo papel, en el caso mío para no manchar tengo varios, pero que no quede ninguno ahí mal puesto porque si no se va a marcar. Rayonazos un poquito más fuertes, no hay problema. Para que no quede uniforme, no se ve bien que quede uniforme. Mejor que tenga un poquito de rayones. Y aquí sí voy a afianzar un poco esta parte del objeto. Y aquí también. Bueno, teniendo eso, puedo meterle un poquito de celeste en esta parte de abajo, porque esa partecita de abajo estará viendo para arriba. Entonces ella tiene un poquito de celeste. Mientras que esta parte de acá
tiene un poco de sombra porque se está metiendo. Este es el 20. Ahí se está metiendo en todo. Recuerden que aquí había pintado con 20. Entonces esta partecita del cono también se pinta con 20, pero para allá más difícil, si lo hacemos rápido, podemos hacerlo aquí. Después viene el negro. Podemos hacer este negro aquí un poquitito apenas y ponemos ahí el negro. Y después el gris oscuro. ¿Qué se me hizo? Aquí está. El gris oscuro. Normalmente no pintamos la parte horizontal. Pero se los voy a continuar aquí. Vamos a pintar un poquito más ancho este negro. Como es pincel, no tiene uno el mismo control. Y tratando de hacerlo paralela la línea, bastante paralela. O sea, ahí tengo que hacerla más ancha. Y ahora hay que delinear. Voy a coger este de pincel para la parte de afuera. Vean que aquí ya no va rosado, perdón, no va celeste, pero sí puede ir un poquito de gris clarito en esa parte que se va metiendo hacia el piso, digamos, la parte más baja. Y aquí es donde tenemos que meterlo, exagerar eso no importa porque son dos piezas. La parte de arriba y la parte de abajo. Lo voy a hacer con el mismo Pilot, pero tratando de hacerlo más delgado. Esta es la línea de contorno externa y esta es la línea de contorno externa, que es más gruesa. Y ahora hay unas líneas de contorno interno que serían estas. Es que este pincelito está bastante suave, entonces difícil es mantenerle un grosor. Y aquí tenemos que hacer una línea de contorno interno porque esta es otra pieza. Igual sería para esta lucecita, pero como están tan cerca, entonces solo le voy a hacer de lado allá una línea y del lado adentro otra línea. No voy a hacer dos.
Y si nos falta esta pieza, ¿verdad? Esta pieza con línea de contorno interno. Ahí estaría. Ah, y este pedacito con línea de contorno interno. Creo que hasta ahí estamos. Esta era una línea de relieve. Recuerden que esta era una línea de relieve. Y es lo que yo les decía, que las líneas de relieve nos ayudan a que la forma sea más evidente. O sea, que se entienda mejor la forma del objeto. Y por eso entonces ella siempre es con esta dirección de X y Z. Bueno, muchas gracias.